Este es el video número 3 que la plataforma terapéutica Neuroalquimia pone a tu disposición para que experimentes todas las fases de la alquimia y seas protagonista de tu proceso de transformación a través de este método de autoalquimización. Como ya hemos manifestado, en cada video te explicaremos una de las 7 fases de la alquimia, para que comprendas el proceso alquímico como una totalidad, que te permitirá trabajar tus bloqueos y conflictos a tu propio ritmo y solo dependiendo de tu predisposición y ganas de trabajar. A la primera fase de la alquimia la llamamos la visita, donde ocurrió la calcinatio o calcinación, porque logramos encender nuestra sangre al despertar nuestros deseos dormidos. Durante esta fase trabajamos con un sector de las 8 aspiraciones del Pacua y nos enfocamos en un deseo a futuro. Al tomar conciencia de este deseo dormido, pusimos nuestra sangre en movimiento y logramos la calcinación. Activamos deseos a futuro, mientras que al mismo tiempo nuestro sistema de emergencia activaba las hormonas del estrés. Nuestra mente dual estaba dividida entre las aspiraciones hacia el futuro y las programaciones del pasado. Fue necesario entonces ingresar en la fase 2 de la alquimia, el interior. Durante la visita, hallamos el sector que nos permitiría dar inicio a la carrera de 12 años que iniciamos con el año de la rata. Este sería el sector por donde empezaríamos a pulir nuestra piedra en bruto para liberar nuestra esencia. De las cenizas de la calcinatio o calcinación producida durante la visita, separamos el deseo prioritario, dando inicio de esta manera a la segunda fase de la alquimia, el interior. Durante la separatio o separación, formulamos una meta proveniente de nuestro interior. Para eso trabajamos con la rueda china, enfocándonos en el órgano en el que se encontraba la mayor parte de nuestro estrés al momento de imaginarnos logrando el deseo. Hicimos contacto con la emoción concentrada en este órgano y formulamos una meta siguiendo los requisitos fundamentales para la misma. La meta produjo emociones encontradas en nosotros. Por un lado, sentimos entusiasmo de realizarla, lo que llamamos eustrés o motivación. Y por otro lado, nuestros niveles de estrés aumentaron por la simple idea de enfrentarnos a algo desconocido para nosotros, lo que llamamos distrés o estrés negativo. Para integrar nuestra meta y hacerla parte de nuestra vida, es necesario llevarla a la tierra. Es así como debemos ingresar en la tercera fase de la alquimia, la terrae. La tercera fase de la alquimia se denomina terrae y es donde se produce la sublimatio o sublimación. La sublimatio es el proceso por el cual logramos transformar nuestra energía pulsional y convertirla en algo de naturaleza superior y favorable para el logro de nuestras metas. La sublimación es considerada por la psicología como un mecanismo de defensa maduro, el cual permite a los individuos canalizar todas aquellas pulsiones, estímulos o impulsos, normalmente de contenido sexual o agresivo, y orientarlas hacia conductas consideradas aceptables en nuestra sociedad. La sublimatio permite que nuestra energía pulsional sea redirigida y encauzada en lugar de ser reprimida. A través de la sublimatio o sublimación, utilizaremos nuestra energía pulsional a nuestro favor. Para comenzar la práctica que nos lleve a la sublimación, el primer paso será visualizarnos realizando la meta en un periodo que va desde el día de hoy hasta 12 años hacia el futuro. A esto le llamamos proyección a futuro y realizando este ejercicio podemos descubrir en qué momento de la proyección a futuro decae nuestra energía y nuestra mente se frena en la visualización. Para obtener información arrojaremos un dado y seleccionaremos de esta manera uno de los 6 fragmentos en los que están divididos estos 12 años. Si al arrojar el dado obtuvimos un 1, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta durante más de una semana. El bloqueo sucede porque no podemos imaginar lo que deseamos lograr. Para descubrirlo, nos ayudaremos respondiendo estas preguntas.
¿Para qué deseo realizar esta meta? ¿Quién se opondría a ella? ¿Cuál sería mi primer paso? A medida que respondemos estas preguntas, comenzamos a tener mayor claridad de lo que queremos lograr. Si al arrojar el dado obtuvimos un 2, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta durante más de un mes. El bloqueo sucede porque no podemos imaginar lo que la misma puede generar. Para descubrirlo, nos ayudaremos respondiendo estas preguntas. ¿Considero que tengo el potencial para lograrla? ¿Siento temor a llamar la atención cuando la realice? ¿Cuáles serían los primeros resultados obtenidos? Al responder estas preguntas, comenzaremos a perder el miedo a lo que el logro de esta meta podría ocasionar. Si al arrojar el dado obtuvimos un 3, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta durante más de 6 meses. El bloqueo sucede porque no puedo imaginar mi potencial para hacerla productiva y sustentable en el tiempo. Para lograrlo, nos ayudaremos respondiendo estas preguntas. ¿Considero que tengo los recursos suficientes para que perdure? ¿Siento temor a no poder sostener este proyecto por mucho tiempo? ¿Los resultados obtenidos son motivadores para seguir invirtiendo en la misma? A medida que respondemos estas preguntas, nos concentraremos en nuestros recursos y la utilización de los mismos con inteligencia para la concreción de nuestra meta. Si al arrojar el dado obtuvimos un 4, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta a un año. El bloqueo sucede porque no puedo imaginar el resultado final que obtendría de la misma. Entonces, nos ayudaremos respondiendo estas preguntas. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Qué necesito para considerar a este proyecto productivo? ¿El resultado me da la satisfacción que esperaba? Al responder estas preguntas tendremos mayor claridad sobre el resultado de lograr esta meta. Si al arrojar el dado obtuvimos un 5, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta durante más de 6 años. El bloqueo sucede cuando nos preparamos para realizar una nueva etapa y debemos analizar los errores cometidos con el fin de mejorar los resultados y hacerlos sustentables a largo plazo. Nos ayudaremos entonces respondiendo estas preguntas. ¿El trabajo realizado hasta este momento fue lo suficientemente productivo como para volver a realizarlo? ¿Cuáles son los viejos hábitos que debo eliminar para lograr un mejor resultado? ¿Qué pautas exigiría para volver a realizarlo? Considerar los posibles errores nos pondrá en una posición de ventaja con respecto a nuestra meta, porque los utilizaremos como método de retroalimentación para tener éxito en nuestros objetivos. La retroalimentación es muy importante porque nos ayudará a tener una visión enfocada y a la vez realista de nuestra meta. Si al arrojar el dado obtuvimos un 6, esto significa que nuestra mente no logra visualizar el sostenimiento de la meta a 12 años. El bloqueo sucede porque nos cuestionamos qué va a suceder luego de concretar este proyecto. Para descubrirlo, nos ayudaremos respondiendo estas preguntas. ¿Qué cambios provocaría en mi vida lograr con éxito lo que me propuse? ¿Cuál sería mi próximo sueño? ¿En mi historia familiar hubo algún ancestro que realizó una meta similar? ¿Qué le sucedió cuando lo hizo? Nos detendremos en estas preguntas y al responderlas tendremos una visión más amplia de lo que el logro de esta meta representa para nosotros. Cada vez que la mente piensa, las emociones se disparan, generando reacciones químicas. De esta forma, el cuerpo comienza a percibir y a comprender lo que la mente entendió intelectualmente. Los pensamientos similares disparan la misma emoción una y otra vez, y esa emoción genera una determinada reacción química producida por un órgano de nuestro cuerpo. De esa forma se activa el cerebro reptiliano y se produce una respuesta automática.
De niños, somos muy sugestionables a la información debido a que nuestra mente analítica aún no se ha desarrollado. Todo lo que percibimos pasa directamente a nuestra mente inconsciente. De esta manera, experiencia tras experiencia, vamos sentando las bases de quienes seremos en el futuro. Cada experiencia se afirma a una emoción determinada. Esa emoción se traduce en una reacción química determinada que quedará grabada en nuestro cuerpo. De esta manera podemos decir que nuestros pensamientos son para la mente y nuestras emociones son para nuestro cuerpo. El cuerpo tiene grabada la vieja información. Para cuando comenzamos a formar nuestra mente consciente a los 6 años, gran parte de nuestra mente inconsciente ya ha sido formada. De esta manera, construimos nuestra personalidad. Para crear algo nuevo, hay que ir más allá de la personalidad actual. Lo que te mostramos en el ejercicio que acabas de realizar es cómo nuestra mente consciente resulta insuficiente para el sostenimiento de la meta a futuro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestros objetivos no se concretan aun cuando realizamos afirmaciones y tenemos pensamientos positivos al respecto? Nuestro cerebro consciente, la neocorteza, comienza a desarrollarse a los 6 años. Sin embargo, para ese entonces, las asociaciones positivas y negativas de nuestra primera infancia habían comenzado a sentar las bases de nuestro inconsciente, y la química de las emociones estarían grabadas en nuestro cuerpo. Para el momento en que nuestra personalidad ha sido formada, nuestra mente consciente representa el 5% del total de nuestra mente. Y nuestro inconsciente representa el 95% restante. A medida que vamos pasando por experiencias repetitivas, reforzamos la química de nuestras emociones. Cada vez que vivimos experiencias parecidas, hacemos asociaciones mentales y nuestro cuerpo dispara la química de las mismas emociones. Con el paso del tiempo, formamos nuestro temperamento y luego nuestra personalidad. Nuestro cuerpo tiene grabada la vieja programación. Cuando queremos realizar un cambio en nuestra personalidad, ponemos el 5% de nuestra mente consciente contra un 95% de lo que hemos memorizado inconscientemente. Por eso podemos repetir afirmaciones, tener pensamientos positivos, tener charlas motivacionales, etc., que no será suficiente. Estos pensamientos nunca pasarán del tallo cerebral al cuerpo. El pensamiento está diciendo una cosa y el cuerpo, que está condicionado por el pasado, está asociado con la emoción. Por eso, si queremos hacer cambios reales, tendremos que trabajar con la emoción. Cambiando la emoción, cambiaremos la química de nuestro cuerpo. Cada uno de nuestros órganos produce una emoción determinada. Cuando elaboramos la meta, habíamos trabajado con un órgano donde se concentraba el mayor nivel de estrés. Teniendo en cuenta el mismo órgano con el que formulamos la meta, buscaremos la emoción que el mismo concentra. ¿Qué emoción surge al realizar la proyección de la meta? Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento madera, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo, si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas del hígado, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 2, la emoción es la rabia. Nos concentraremos en las reacciones que provoca en nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente a la rabia? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento fuego, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo,
Si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas del intestino delgado, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 3, la emoción es la pena. Nos concentraremos en las reacciones que provoca en nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente a la pena? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Recuerda que este es solo un ejemplo. Tú tendrás que descubrir cuál es la emoción asociada a tu meta. Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento tierra, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo, si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas del vasopáncreas, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 5, la emoción es el descontrol. Nos concentraremos en las reacciones que provoca en nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente al descontrol? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Recuerda que este es solo un ejemplo. Tú tendrás que descubrir cuál es la emoción asociada a tu meta. Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento metal, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo, si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas del pulmón, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 3, la emoción es el llanto. Nos concentraremos en las reacciones que provocan nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente al llanto? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento agua, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo, si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas del riñón, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 3, la emoción es el temor. Nos concentraremos en las reacciones que provocan en nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente al temor? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Si nuestra meta había sido formulada teniendo en cuenta los órganos representados por el elemento agua-madera, entonces tendremos que reconocer una de estas emociones al momento de proyectar nuestra meta. Para poder identificar la emoción sin confundirnos, tiraremos el dado. Por ejemplo, si habíamos formulado nuestra meta con las preguntas de los órganos sexuales, entonces arrojaremos un dado. Si sale el número 2, la emoción es la nostalgia. Nos concentraremos en las reacciones que provoca en nuestra conducta esta emoción. ¿Cómo actúo frente a la nostalgia? ¿Puedo ver cómo esta emoción bloquea mi proyección de la meta a futuro? Una vez reconocida la emoción negativa que se aloja en uno de nuestros órganos principalmente, podremos pasar al proceso de sublimación por el cual lograremos transmutar esa emoción negativa por una emoción que provenga de nuestra esencia. La sublimación de la emoción negativa es muy importante, porque las emociones generan reacciones químicas con las que el cuerpo comienza a percibir y a comprender lo que la mente entendió intelectualmente. Cuando un pensamiento activa una emoción una y otra vez, la respuesta se torna automática. Se activa el cerebro reptil formando recuerdos implícitos o no declarativos. Para identificar cuál es la emoción que necesitamos sentir para la transmutación de la emoción negativa y condicionar de esta manera nuestro cuerpo a una química diferente, utilizaremos el dado para seleccionar uno de los 3 rayos principales de la metafísica. Cada uno de estos rayos se asocia con emociones de naturaleza superior. Para fines prácticos, ya hemos codificado los resultados de los dados con los diferentes rayos, azul, rosa y amarillo.
Por ejemplo, si al arrojar el dado obtenemos un 1 o un 2, significa que tendremos que trabajar con una emoción asociada con el rayo azul, el rayo de la voluntad. Entonces nos concentraremos en una emoción que tenga que ver con no desviarnos de nuestro objetivo. Para ayudarnos a identificar la emoción, observaremos el dibujo que representa el rayo azul. Podemos sentir firmeza, fuerza, voluntad. Luego nos imaginaremos el cambio de conducta que esta emoción produce y volvemos a realizar la proyección a futuro. Nos visualizaremos realizando la meta con esta emoción y trataremos de sentir esta emoción. En el caso de arrojar el dado y obtener un 3 o un 4, tendremos que trabajar con una emoción asociada al rayo rosa, el rayo del amor. Entonces nos concentraremos en una emoción que tenga que ver con mostrar lo que sentimos sin máscaras. Para ayudarnos a identificar la emoción, observaremos el dibujo que representa el rayo rosa. Podemos sentir coraje de mostrarnos tal cual somos, confianza, plenitud, dicha. Si al arrojar el dado obtenemos un 5 o un 6, trabajaremos con una emoción asociada al rayo amarillo, el rayo de la inteligencia práctica. Nos concentraremos en una emoción relacionada con tener un plan de acción. Para ayudarnos a identificar la emoción, observaremos el dibujo que representa al rayo amarillo. Podemos sentir la fuerza de la constancia, la determinación, impulso para plasmar las ideas en la materia y la capacidad de entusiasmar a otros en el proceso. Para anclar la emoción positiva, es muy importante que realicemos el siguiente ejercicio. Prepararemos una botella con agua con el color del rayo con el que nos tocó trabajar, azul, rosa o amarillo. Si no conseguimos una botella de ese color, podemos utilizar una botella cualquiera y cubrirla con papel, tela o quizás podemos pintarla de ese color. Es importante pegar sobre la misma la meta con la que estamos trabajando y la emoción positiva que debemos sentir asociada a la misma. Durante la primera fase, la visita, activamos nuestra sangre y despertamos deseos dormidos. En la segunda fase, el interior, logramos separar el material a trabajar y construir una meta. Durante la tercera fase, la terrae, pudimos sublimar la emoción y realizar una proyección a futuro. Ya estamos preparados para ingresar a la cuarta fase de la alquimia, la rectificatio, donde ocurrirá la rectificación de nuestro pasado.